Pues continuamos ya esta última parte de 8 Magazine León y la vamos a hacer como cada lunes con RBH Global, con Pablo Roberto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los morosos, que es un tema complicado Da y para y muchas curioso. secciones. Hablar de los morosos hay aquí seguro que desde todas las vertientes, desde un lado, desde el otro. Es un tema complejo y bueno, pero hoy vamos a hablar sobre los registros de morosos. ¿Conoces a muchos morosos? Todo el mundo es moroso, ¿no? De deberle €1 a un amigo o algo, una caña. No, desde luego. Oye, al final todos debemos algo. O sea, que otra cosa es en qué momento somos morosos, ¿no? Porque igual la deuda Ante la ley. Efectivamente no está vencida y es una deuda que tenemos que podemos liquidar con el tiempo y eso no quiere decir que seamos morosos. Y los morosos aparte están apuntados en un listado, para saber que eres moroso. Bueno, Un registro. cuando la deuda que ya ha vencido no la has pagado, existen unos registros que, bueno, hay diferentes tipos, RAI, ASNEF, Badescu, en el que las entidades o las compañías telefónicas o los bancos te pueden incluir a una persona y por tanto comunican tus datos para que de una manera pública, pues en un momento determinado, a la hora de acceder a financiación, por ejemplo, que suele ser lo más común, pues se puede acceder a estos datos y, bueno, pues es verdad que en muchas ocasiones los datos no son correctos o no demuestran nada, pero a veces les valen a las entidades financieras como indicadores, ¿no? Es decir, oye, si esta persona ya no ha pagado créditos anteriores, pues evidentemente es muy difícil que pague un crédito futuro, ¿no? Claro, ¿en qué momento y qué condiciones, qué requisitos tiene que haber para que a mí, por ejemplo, que Dios quiera que no, me incluyan en uno de estos ficheros de Bueno, morosos? pues lo primero, que tengas una deuda, que no la hayas pagado, que esté todo eso, que sea una deuda cierta, porque en muchos casos, pues como decía, ¿no? Sobre todo con empresas de telecomunicaciones, que hay altas, bajas, ahora está pasando también con la energía, pues que no está, la deuda no está perfectamente documentada, acreditada, no está exigida, aparte de esto, en el contrato, cuando hacemos el contrato, puedan ceder nuestros datos a terceros, que puedan incluir esto en el contrato que firmamos con la compañía o con la financiera, que puedan incluir todos estos datos en el registro de morosos, o sea, en estos registros especiales, que llamamos registro de morosos, pero bueno, que es un poco el nombre coloquial, que tiene su nombre técnico, pero bueno, para nuestros telespectadores, para facilitarles un poco, son conocidos como registro de morosos, con lo cual, eso es un poco la parte principal, que la deuda sea real, que esté vencida, que esté documentada en contrato, que se puedan ceder los datos a terceros y, muy importante, que previamente a la inclusión en este registro nos hayan reclamado la deuda. Lo que no podemos hacer es que al primer impago directamente, y sobre todo que esto sucede mucho cuando las deudas no están suficientemente acreditadas, pues las compañías nos amenazan con directamente, bueno, pues procedo a incluirte, y así consiguen también que mucha gente pague, ¿no?, la deuda, y que luego, pues lo estamos viendo ahora últimamente, que vayan a reclamar a los juzgados, que también se están saturando de reclamaciones de mucha gente que se ha visto incluida indebidamente en estos ficheros y que, bueno, pues van a hacer valer sus derechos a los juzgados, porque puede haber incluso hasta una protección al honor y a la intimidad personal por alguien que está incluido en un fichero que no procede. Claro, que por lo menos que me avisen, ¿no?, antes de meterme Eso, en el eso desde fichero. luego, y es uno de los Para requisitos. pagar, si puedo. Correcto, Si no, ya ¿no? veremos. Incluso para, bueno, pues para oponerte a la deuda, si es correcta, si no es correcta, si son las tarifas acordadas, si está dentro del vencimiento, bueno, pues todo esto. Y además, repito, estamos encontrando muchas incidencias con empresas de telecomunicaciones, con empresas de energía, con, bueno, pues procesos Sí, de al fin y al contratación cabo, la factura. que no son del todo correctos, y al final esto, pues la tramitación de estas grandes compañías acaba en que de una manera, bueno, pues no del todo procedente, se incluya a gente dentro de estos registros de morosos. Hay un límite de mantenimiento de los datos, ¿verdad?, en los ficheros. Sí, tenemos por dos partes. Por una parte, lo que es el importe mínimo por el que te pueden incluir, que es en el caso de las personas físicas 50 euros, a partir de que debes 50 euros te pueden incluir, antes no, y las personas jurídicas, es decir, las sociedades, las empresas, a partir de 300 euros. Esto es la cantidad, pero también tenemos un plazo de 5 años en el que, desde que la deuda está exigida, durante 5 años nos pueden comunicar en este archivo. Es decir, que una vez transcurridos estos 5 años, pues ya el registro, salvo que haya una renovación expresa, que venga normalmente en estos casos, sobre todo cuando son entidades financieras, pues suelen vender el crédito, porque además tenemos que documentar el importe, quién es el titular, en qué momento, el origen, todo esto que, repito, muchas de las compañías y de las entidades financieras no hacen correctamente, y esto pudiera dar lugar
a una reclamación en los diferentes juzgados. La cantidad, porque hay una cantidad de dinero para que nos puedan incluir en estos ficheros, y son 50.000 euros para las personas 50 físicas. euros. Ah, 50, perdón, 50 y 50 euros 300, sí. Es poco, es poco. Yo por eso he tirado por arriba, digo 50.000 y no entro No, nunca. de hecho lo más Y 300 para la Eso es. Lo más normal es que se comuniquen deudas de pequeño importe, ¿no? En muchos casos es la amenaza de las compañías, pues cuando alguien se cambia de compañía telefónica, por ejemplo, y entonces, bueno, pues en vez de reclamar, amenazan con esto, que al final saben que la gente, como es un registro que es accesible incluso desde nosotros mismos, porque los datos son públicos, podemos consultar, verificar si nos han incluido en un registro de estos, y en muchos casos, pues como decía, la persona abona la cantidad, incluso aunque no proceda, pues para evitar problemas futuros, ¿no? Si nadie nos avisa, ¿cómo podemos informarnos si estamos en algún... Bueno, pues estos registros son públicos, se puede consultar de una manera muy sencilla, incluso por internet, y bueno, pues al final lo que no podemos son ver datos de otros, porque sí tenemos aquí hay una protección de datos personales, y por eso cuando también en las entidades financieras nos detectan esto es porque hemos rellenado, hemos cumplimentado una solicitud en la que les autorizamos a verificar que nuestros datos, pues lo que se llama por ejemplo la CIRBE del Banco de España, donde aparecen los riesgos bancarios, y ahí en muchos casos se consulta también estos ficheros de RAI, ASNEF, ADESCUP, donde aparecen en función de la operación que hemos hecho, pues pueden aparecer nuestros datos. ¿Y para salir qué hay que hacer? ¿Pagar? Bueno, eso es lo más sencillo, ¿no? Desde luego pagar es una opción, y otra opción es, si la deuda no procede, pues oponernos e incluso, como te decía, intentar, que es desde luego la última opción, recurrir a los diferentes juzgados y tribunales en protección de nuestros derechos. Y si no pagamos porque nos han metido erróneamente, eso lo podemos reclamar, ¿verdad? Sí, sí, e incluso podemos llegar a pedir hasta una indemnización, en el caso de que se haya visto... ¿Por daños de que alguien la haya podido ver o cómo? Claro, porque si esto nos ha impedido, por ejemplo, acceder a un crédito de una entidad financiera, o nos ha impedido cambiar de compañía telefónica, o nos ha impedido aplicar una mejor tarifa por la situación que sea, pues todo esto al final es un daño, y siempre que podamos acreditar el daño, podemos acudir a los juzgados para que nos resarzan ese daño el que lo ha causado, porque además en muchas ocasiones incluso, pues como te decía, a nivel de datos personales no está correctamente hecha la comunicación, porque el que lo ha comunicado no tenía autorización para hacerlo, o no se había cedido nuestros datos a terceros, y todo esto supone que bueno, pues un tratamiento indebido de nuestros datos o una intromisión en nuestra intimidad. Perfecto, pues muchísimas gracias. Cualquiera que quiera reclamar ya sabe que lo puede hacer asesorándose también con vosotros, con RBH Global, en la calle Lucas de Tui número 20, al teléfono 987071458, y si no en la web www.rbhglobal.com. Muchísimas gracias, Pablo. Nos vemos la semana que viene hablando de otras cositas. Muchas gracias.